Todos conocemos la historia del joven ansioso que esperaba hacerse mayor de edad. Sus padres le habían prometido ricos obsequios, y desde luego él soñaba también con una vida de decisiones propias. Pero el día tardaba en llegar, y el muchacho no soportaba tanta dilación. Una noche se le presentó un genio, y le ofreció como regalo un ovillo de hilo sedoso. Este ovillo evitará la espera, dijo el genio. Cuando quieras que algo suceda inmediatamente, suelta un poco de hilo que el tiempo y el futuro se harán presente. Eso sí, úsalo con mucho cuidado. El joven aceptó el obsequio, tiró del hilo y se hizo mayor de edad en una fiesta deslumbrante. Allí conoció a una jovencita que le dio esperanzas de amor. Entonces, tiró del hilo para que aquellas esperanzas se cumplieran. Se arregló el matrimonio y el joven ansioso siguió desenrollando el ovillo para que llegara el día de la boda. Después, tiró del hilo para que naciera su hijo y para verlo crecer. Y hubo otros hijos y sus hijos tuvieron hijos. Y todo sucedió sin esperas, gracias al ovillo prodigioso. Una tarde, ya viejo y enfermo, quiso soltar un poco de hilo para aliviar sus dolores. Al hacerlo, vio que el cordel se había terminado. Entonces apareció el genio, que era un genio demoníaco, y le dijo: Te dije que lo usaras con prudencia. El hilo es tu vida, y tu vida se acabó. El hombre murió. Desde su primer encuentro con el genio había pasado solamente un mes. La historia, entre muchos otros significados, admite este. Casi toda nuestra vida es espera. Vivimos en vísperas perpetuas de sucesos que cuando ocurren resultan ser también vísperas. El barón de Montaigne decía que la persecución de la cosa ya es la cosa, lo cual señala la importancia de la víspera de los placeres del cuerpo y el espíritu. La espera es parte indisoluble del goce, pero solo cobra sentido cuando el goce ocurre. Si no hay placer, no hay nadie que acuda a nuestra cita. Entonces la espera no forma parte de la cosa, sino de un tormento independiente. El célebre libertino de Flores, Livio Fornos, negaba la existencia del placer. Para él, solo había un deseo creciente y su abolición repentina. Un placer desligado de la idea de tensión previa y alivio posterior le resultaban inconcebibles. El tiempo de nuestra vida, que pasamos esperando, es infinitamente más amplio que el tiempo que ocupan los sucesos esperados. Algunos, como el libertino de Flores, reducen ese tiempo a cero. Pero aunque todo lo que esté fuera de la espera dure poco o nada, esos sucesos son los que resignifican la espera, los que le dan sentido aunque no duren nada, y aunque no exista ni siquiera como vivencia. En verdad, el resultado de la espera ilumina el tiempo que se esperó. En este sentido, el pasado puede ser modificado. Un desengaño modifica la espera, la tiñe de indignidad. El cumplimiento del deseo, en cambio, convierte la espera en placer. Quiere decir que el futuro ilumina el pasado y lo resignifica. Una muerte digna da sentido a una vida miserable y viceversa. Y en el arte, el final tramposo de una novela policial anula cualquier virtud que su planteo pudiera haber tenido. La idea de Livio Fornos acerca de la inexistencia temporal del placer puede aplicarse también al relato de la literatura. Tal vez solo existe un juego de tensiones y distensiones. El paraíso prometido por el autor no existe. Su aparente llegada no es más que el nacimiento de nuevas tensiones e incluso el final del relato suele ser también el comienzo de un camino que está incluso fuera del libro. Hay que decir inmediatamente que no cualquier tardanza es espera. El mero paso del tiempo no es suficiente para configurarla. Por empezar, la espera es una actitud consciente y está relacionada con un hecho cuyas características se conocen de antemano, o bien se presienten o se conjeturan. Por eso, los hechos que no reúnan estas condiciones se denominan inesperados. En el arte, la espera puede acortar o alargarse, según las conveniencias del artista. En el cine, por ejemplo, un viaje de París a Nueva York puede durar solamente 15 segundos. Un cuerpo que cae desde un balcón puede tardar varios minutos en llegar hasta el suelo. Enrique Rajab solía decir que los japoneses no conocían la elipsis,
y por esa razón sus artes temporales se valían solamente de tiempos reales. De este modo, afirmaba que si la película 55 días en Pekín fuesen filmadas por japoneses, hubiera durado 55 días, y la vida del general San Martín 72 años. Lo que trato de decir es que la espera, junto con la demora, la dilación en sus formas realistas o fantásticas, son un recurso artístico. A veces, una frase brillante o un suceso asombroso necesitan, para causar mayor efecto, de un largo rato previo de aburrimiento. Incluso, muchos de nosotros, al observar que nuestra vida parece un largo aburrimiento, nos consolamos pensando que es como el terciopelo negro, que servirá para destacar la aparición de un diamante. Claro que muchas veces transcurren los años y el terciopelo sigue y el diamante no aparece. En la música puede inclusive utilizarse la repetición, aunque a veces señala un espíritu obstinado, pero que en muchas ocasiones se propone un efecto hipnótico adormecedor, del que vendrá a sacarnos algún cambio repentino de ritmo o de armonía. Lo peor que puede suceder en estos casos de espera es que el espectador, el lector o el oyente ya hayan adivinado lo que va a ocurrir y estén fastidiosos esperando que de una vez suceda la frase o el sonido que ya todos conocen, menos los personajes de la novela o de la ópera. Nuestro amigo Roland Barthes habla de unidades narrativas o funciones, que son en verdad unidades semánticas de contenido. Barthes insiste a los gritos que una función puede ser una palabra, una frase, un fragmento de narración, un gesto, etc. Y distingue dos tipos de funciones: las funciones cardinales o nucleares, que son las bisagras del relato. Aquí la acción debe abrir, mantener o cerrar una alternativa indispensable para la continuación de la historia. Esa es la primera función, la función cardinal. Y la otra, que se llama la catálisis, llena el espacio narrativo, que separan los acontecimientos que constituyen las funciones cardinales. Es decir, que las funciones cardinales serían el momento de riesgo del relato, lo más importante, y las catálisis son lo más bien parásitas, y sirven para completar, para rellenar. Es decir, que la catálisis son tiempos de esperas y las funciones cardinales lo que estábamos esperando. Todorov dice que se registran a través del relato 4 situaciones posibles. La primera era la situación de desequilibrio, es decir, cuando no pasa nada. Empieza el relato y no sucede gran cosa. Después lo que él llama proceso de degradación, comienza algún problema. Estados de desequilibrio, que son los producidos por el proceso de degradación, y proceso de mejoramiento para ver si salimos del pozo. O sea, 4 posibilidades: equilibrio, degradación, desequilibrio y mejoramiento. Analizaremos utilizando este esquema el cuento de Pascual Angulo, un cuento de gran difusión en la Argentina. Un señor se llama Pascual Angulo, es un estado de equilibrio inicial según Todorov. Sobreviene inmediatamente un proceso de degradación que no puede ser evitado y es este. Los conocidos de este hombre lo escarnecen haciendo rimas infames con su apellido. Nos situamos entonces ante un estado de desequilibrio, que es comprobado por el propio señor Angulo. El cuento continúa con un proceso de mejoramiento. El hombre, mediante una serie de trámites legales, intercambia los roles de su nombre y apellido para pasarse a llamar Angulo Pascual. Sin embargo, este proceso de mejoramiento no logra su objetivo. Es lo que Todorov llama un mejoramiento no obtenido. Las mismas personas que al oír su nombre, Pascual Angulo, lo ultrajaban con la mayor torpeza, responden ahora ante la fórmula Angulo Pascual, con el latónico de ultrajo igual. El equilibrio final proviene no de la restitución del estado inicial, sino acaso de la resignación de Angulo ante lo inevitable. Lo que hay que decir es que los procesos de mejoramiento o degradación implican una espera. Esta espera puede ser la del personaje o del héroe para coronar sus deseos, para hallar lo buscado, para conquistar su saber, pero también puede ser la espera del lector o del espectador para llegar a la clausura de las secuencias artísticas. Toda esta espera es salpicada de indicios que nos hacen presumir la cercanía, la lejanía o la imposibilidad del cumplimiento de nuestras pretensiones.
Las aves que vemos desde la cubierta de Santa María son indicios de tierra firme. El casamiento con otro señor, de una dama que nos dejó, es indicio de que no va a volver con nosotros. No sería desatinado pensar que la espera se sostiene y se renueva con indicios positivos. Los horarios del ferrocarril ayudan a sostener la fe de los usuarios. Otros indicios favorables son el paso del tren en otra dirección, la presencia de otros pasajeros en la estación, las barreras cercanas que se bajan, las señales que habilitan las vías pulidas por el uso. Por el contrario, indicios negativos, o peor todavía, la falta de indicios, suele conducir a la interrupción de la espera. Voltaire sostenía irónicamente que el afianzamiento del cristianismo había conducido a la total ausencia del milagro. En el mismo sentido, Unamuno pedía a gritos una señal, una sola, un indicio. El cine ha creado inclusive unas huellas que no existen en la vida real. Un grupo de jóvenes, por ejemplo, en el cine, que dicen no creer en vampiros, garantiza la aparición de un vampiro. El primer plano de un velocímetro es la señal de un choque inminente. Una colección de inequidades que suceden en una misma casa nos hace presumir que esa misma casa se incendiará al final de la película. En la literatura y en el teatro hay incluso obras en donde solamente hay indicios de que algo no va a ocurrir nunca. El presagio, la premonición, la amenaza ya son un mundo que no requiere cumplimiento para ser válido. La ilusión no es un pagaré, decía Wimpie. Así, la antigua idea de que el camino y la meta son la misma cosa encuentran en los más complejos relatos contemporáneos su demostración más refinada. Vamos a citar en esta charla, cuyo tema central es la espera, algunas esperas históricas notables. El compositor Éric Satie conoció allá por 1890 a Suzanne Vallaudon, una pintora que había empezado como modelo de Renoir y de Toulouse-Lautrec. Susan había ejercido el clásico tráfico sexual entre artistas y modelos de ambas direcciones. En una ocasión ella quiso hacer un retrato de Satie y después de varios encuentros se hicieron amantes. Pasaron algunos meses y ella lo abandonó más bien de un modo impreciso, sin cartas, sin golpes de efecto. Satie, como tantos, no alcanzó a percibir su condición de amante efímero y fue desarrollando la convicción de que su amor por la pintora era eterno. Instalado firmemente en aquella idea, juró esperar a su amada todo lo que fuera necesario. Le escribía cartas, unas cartas en las que caracterizaba la ausencia de Susan, que se había ido para siempre, con un provisorio alejamiento y prometía la mayor de sus paciencias. Ella, por su parte, nunca le respondió, y la verdad es que ya se había hecho amante de un amigo de Satie llamado Moussis, con quien, según parece, incluso había suprimido la dilación del retrato. La vida de Satie giraba alrededor de la espera. Sus amigos, Jean Cocteau y Debussy, lo invitaban a compartir unas aventuras nocturnas, pero él no se movía de su pieza en el barrio de Montmartre, pensando que en cualquier momento podría aparecer Susan. A veces se sentaba en algún café, pero no permitía que nadie se sentara en su mesa, alegando que esperaba a su novia, y así esperó 20 años. Recién en el último tramo de su vida abandonó sus esperanzas y quedó con una cerrada amargura ayuna de cualquier ansiedad. Otra que esperó fue Julia Lempinace, que era una de las más importantes damas del Salón de Francia por allá en 1760. Era una hermosa muchacha. Antes de ser ella misma la dueña de un salón, se había hecho muy amiga de María de Vichy-Champort, la marquesa de Defrane, y anfitriona de salones en donde se reunía la gente más refinada de Francia. Dice el cronista, era un ambiente elegantemente escéptico, irónicamente vicioso, en el que la virtud era considerada como algo ridículo y el vicio consentido y animado. Allí se manejaba Julia. Se peleó con la protectora, la marquesa de Defrane, y tuvo su propio salón. A ese salón asistió una noche el coronel Gilbert, que era un coronel que tenía 29 años. Era un tipo culto, amable, y se enamoró de ella.
Tras varias visitas al salón y después de algunos encuentros amorosos, el conde de Gilbert dijo que debía de viajar. Antes de partir, sin embargo, tuvo la precaución de prometer su regreso y el casamiento. Dijo: voy a volver y me voy a casar con vos. Y Julia esperó. No sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones del conde de Gilbert, pero la verdad es que no volvió nunca. Julia le mandaba cartas a distintas columnas militares del ejército de Francia, pero jamás hubo respuesta. Pasaron los años y Julia se enfermó gravemente. La cuidaba D'Alembert, el escritor del prólogo de la enciclopedia, que estaba un poco enamorado de ella. Cuando Julia sintió que su vida se acababa, le escribió una última carta a su amado que terminaba así: adiós, amor. Si contara con algo más de vida, seguiría esperándote. Un día antes de que Julia muriera, apareció el conde, pero ella no lo recibió, para no darle el disgusto de verla en agonía. Al día siguiente en la madrugada, y con voz apenas audible, preguntó: ¿todavía vivo? Y murió. La espera de milagros es un ejercicio espiritual, tanto más interesante cuando menos crea uno los milagros. Aunque uno sepa que jamás ocurrirá algo prodigioso, debe esperarlo de forma activa. Es decir, preparándose para estar listo cuando eso ocurra, y haciendo todos los esfuerzos para que ocurra. En ese sentido, el que espera a la amada que no vendrá, debe hacerlo vestido en la forma más adecuada. Nuestra razón sabe que no vendrá, pero igual la esperamos. Enemiga de la espera es la traición. La traición torna inútil nuestras preparaciones. Uno espera que suceda una cosa y sucede otra. Cualquier traición reviste siempre la forma del imprevisto. Para que se configure una traición es indispensable una confianza previa. Y cuando mayor es la confianza, cuando mayor es la vanidad, el amor, el afecto, más detestable y también más perfecta es la traición. En las artes temporales podríamos imaginar unas estructuras donde la confianza y la esperanza, unos deleites procedentes del desengaño artístico de una resolución inepta o taimada. Esto sucede mucho en el cine. Uno está esperando una resolución soberbia y era todo un sueño. El Dante ubica a los traidores en el ínfimo círculo del infierno. Eso es una traición del director, ciertamente. Como tema dramático, la traición es de una impresionante eficacia. En verdad, el propio Lucifer se halla comiendo con 3 bocas a Casio, Brutus y Judas, 3 traidores. Después del sitio de Ravenna, Teodorico, el rey de los ostrogodos, y Odoacro, el rey de los hercúleos, pactaron una reconciliación. Los 2 reyes iban a reinar juntos en Italia, se iban a repartir las riquezas y el poder de aquellas regiones. Para festejar el fin de las matanzas, Teodorico organiza un banquete, en el que participarán todos los soldados de los 2 ejércitos. Y para evitar cualquier actitud sectaria, Teodorico propuso que los hombres se sentaran alternadamente, de modo que cada ostrogodo tuviese sentado al lado a 2 hercúleos y cada hercúleo estuviese franqueado por 2 ostrogodos. Los hombres comieron y bebieron y después disfrutaron de un espectáculo de bailarinas y acróbatas. Pero en un determinado momento sonaron unas trompetas, y cada ostrogodo apuñaló a su vecino de la izquierda. 3000 guerreros hercúleos murieron en ese mismo momento. Hasta el propio Teodorico se arrojó sobre Odoacro y lo apuñaló. Solo se salvó un hercúleo, un príncipe de 7 años al que le perdonaron la vida. Y esa fue la traición de Ravenna. En Nueva York, el pistolero Sam Taylor tenía por costumbre asaltar bancos. Lo hacía conforme a unos procedimientos rápidos y eficaces, de modo tal que la policía no podía echarle la mano. Sus apariciones eran sorpresivas y sus huidas instantáneas. El joven periodista Jimmy Olsen entró en sospechas y se hizo amigo de Taylor. Durante largos meses, Taylor y Olsen se ven todos los días, comparten muchas reuniones familiares, ingresan en terrenos de afecto y confianza. Pero Olsen llevaba consigo una grabadora,
y registra unas confesiones que Sam Taylor le hace en una noche de copas. Finalmente, Holzen invita a Sam Taylor a su casa y avisa a la policía que venga a detener al ladrón de bancos que tanto andaban buscando. Sam Taylor es detenido, Holzen presenta las grabaciones como prueba, el diario donde trabaja obtiene la primicia y toda la ciudad de Nueva York saluda a Jimmy Holzen como el héroe del momento, ya que permitió la detención del verdadero enemigo público. Sam va preso y Jimmy triunfa y aquí termina la historia. Pero yo sueño con un cielo en donde Dios perdona a los ladrones, pero no a los traidores y alcahuetes. Algunos maestros convían a preferir la traición precoz, el temprano desengaño. Si alguien habrá de defraudarnos, conviene que lo haga rápidamente, de ser posible, antes de las elecciones. Se trata de reducir al mínimo el periodo de confianza, de afecto y de promesas, para no realizar costosas inversiones que estos sentimientos presuponen. Es decir, si nuestra amada ha de irse con otro, será preferible que lo haga el día siguiente de conocernos y no mucho después, cuando ya habremos dado el alma y el corazón, y acaso un chalecito. El tercer elemento de esta charla es como el desengaño o la traición, una frustración de la espera, pero también resignifica la espera. Hay que decir, sin embargo, que por no ser tan sorpresivo, el rechazo resulta menos espectacular. Pero sí podemos afirmar que el rechazo amoroso es más terminante que la muerte. El que se muere puede al menos soñar con una vida de ultratumba o con la perduración a través de los hijos o de las obras. El que es rechazado no tiene ni sombras de esperanzas. Aun si existiera el paraíso, a él no le serviría más que para prolongar su desdicha de la vida eterna, ya que ahí encontraría a su amada del brazo de otro señor. Citaremos algunos rechazos míticos. Nicea era una náyade, hija del río Sagrario y de la diosa Cíbeles. Era rebelde al amor, solo le gustaba la caza. Un día, un pastor de Frigia llamado Igno intentó seducirla, y según dicen, no obtuvo más que desdenes. Como Igno no se resignaba al fracaso, Nicea lo mató con sus flechas, y Eros, dios menor del amor, indignado con Nicea, inspiró en Dionisio una violenta pasión por la náyade, haciendo que la viera desnuda en el baño. Pero Nicea tampoco quiso ceder al dios, y lo amenazó con sus flechas si no la dejaba en paz. Pero Dionisio, que era un hueso duro de roer, hizo lo siguiente. Transformó el vino el agua de la fuente donde estaba la náyade, y una vez que la vio completamente borracha, se le arrojó encima. Dicen que no le costó nada adueñarse de Nicea, y que en los primeros momentos de lucidez la náyade quiso suicidarse. Pero luego de un tiempo terminó haciendo las paces con Dionisio. Tuvieron varios hijos. Con eso les digo todo. Un joven persa llamado Dareyawa se enamoró de Elcira, la hija de un comerciante de Susa. Ella no le correspondió, pero para divertirse un rato, tuvo la idea de obligarlo a realizar hazañas imposibles o enojosas, con la promesa de entregarle su amor si las cumplía exitosamente. En primer lugar, Dareyawa fue a buscar los frutos del árbol de la sabiduría, que crecía no lejos del río Indo, en los confines del imperio. Los frutos provienen de una higuera que están rodeadas de centenares de otras higueras cuyos higos producen conocimientos falsos. El joven permaneció largos años en una enorme biblioteca que hay junto al jardín de las higueras y allí indagó en los libros las formas de diferenciar un fruto del otro. Después tuvo que profanar el templo de Maharashtra, donde solo pueden entrar los monjes de la Orden del Águila. Dareyawa cumplió durante 7 largos años las arduas tareas del noviciado y finalmente fue ordenado como monje. Entró al templo, robó unas reliquias que entregó luego la joven Cira. A lo largo de los años, Dareyawa fue matando dragones, escalonando montañas, resolviendo enigmas y desobedeciendo leyes sagradas. A cada hazaña cumplida, Cira le encargaba otra, prometiendo que sería la última. Finalmente, ella le dijo que nunca lo amaría. A Dareyawa no le importó mucho, porque él ya estaba viejo,
hiciera también. Murió poco después, creyendo que no había sido amado por la insuficiencia de sus proezas. Estenebea era la esposa del rey Preto. La pareja vivía en Tirinto, tenía varios hijos y eran muy felices. Un día cayó a Tirinto un joven llamado Belerofonte, cuya belleza sedujo a Estebenea. Entonces esta señora no aguantó un minuto más y le insinuó sus pretensiones del modo más ofensivo. Belerofonte, casi ofendido, se negó a satisfacerlas. La muchacha, irritada, lo acusó ante Preto, su marido, de haber tratado de violentarlo. Y Preto, que sentía afecto por Belerofonte, en vez de matarlo él mismo, lo envió a Licia a la casa de su suegro Ióbates con una carta, en la que pedía a Ióbates que diese muerte al portador. Cuando leyó la carta, Ióbates tampoco quiso ensuciarse las manos, y entonces ordenó a Belerofonte unas hazañas imposibles de cumplir. Le dijo: «Andá y matame a la quimera, aquel monstruo con cabeza de cabra y cuerpo mitad león y mitad dragón». Ióbates creía que jamás Belerofonte podría acabar con esa terrible bestia. Pero el muchacho montó sobre el caballo alado Pegaso y, elevándose por los aires, se precipitó sobre la quimera y la mató de un solo golpe. Ióbates después lo mandó luchar contra las amazonas, contra los ólidos, contra un ejército que él mismo armó. Y Belerofonte hizo una carnicería con todos ellos. Entonces Ióbates comprendió que aquel héroe tenía algo de divino, y lleno de admiración demostró la carta donde se le ordenaba matarlo. Lo invitó a quedarse en su reino y le presentó como chapa a su hija Filonoe, que era convenientemente joven y hermosa. Quiere decir que este rechazo, por ser un rechazo virtuoso, terminó bien. Un prodigioso clásico es acortar la espera. Ya hemos señalado los recursos artísticos: la elipsis, la alteración cronológica, el resumen, el simple salto de página. La vida real muestra también infinidad de recursos. La historia de la tecnología tal vez no es otra que un continuo acortar de las esperas. El avión, el teléfono, los fertilizantes, las lociones capilares, los laxantes, que merecen ser citados. Me detendré, sin embargo, en un elemento que está a mitad del camino entre la ficción y la realidad, que al parecer sirve para no esperar mucho y más aún para no esperar en vano. Estoy hablando de los filtros amorosos, de los gualichos, de las pociones destinadas a enamorar. Los filtros amorosos se proponen la persuasión química. Se trata de influir sobre la voluntad ajena e instalar en ella unos deseos, una convicción, una estética que resulte provechosa para nuestros fines. Generalmente se trata de líquidos que deben ser bebidos por la víctima, aunque en algunos casos pueden ser administrados por inhalación, por simple contacto o por otras formas más exóticas. Casi siempre es preferible que la persona elegida ignore que ha tomado el elixir. Conviene mezclarlos con bebidas de uso común para que el afectado crea que sus ansiedades provienen de unos fenómenos soberanos. Algunos filtros producen solamente efectos temporales. Las pasiones despertadas duran un tiempo y luego la víctima vuelve a su anterior indiferencia o rechazo. Otros filtros más peligrosos son definitivos, y así el damnificado sigue firme en su pasión, cuando el que lo embrujó incluso ya se ha cansado. En el antiguo Egipto, un joven llamado Imhotep se enamoró de la menor de las hijas de un general de Tebas. Consultó a unos hechiceros que habían llegado del delta, y estos, después de averiguar el nombre secreto de la niña, le prepararon un filtro de amor perpetuo, que con toda malicia disimularon en el interior de una golosina. Imhotep se las arregló para obsequiar a la muchacha con el avienso manjar, y al poco tiempo ella lo amaba con furor. Se encontraron varias veces en los oscuros jardines vecinos al río. Muy pronto el amor de Imhotep
que provenía solo de su carácter apasionado y de su juventud, se apagaron. Pero las pasiones despertadas por los filtros mágicos son mucho más pertinaces, y la muchacha seguía ardiendo. Ella usó incluso el poder de su padre para casarse con Imhotep, y luego el muchacho atemorizado no tuvo más remedio que ceder. Luego vinieron años infernales. Ella lo perseguía continuamente, besaba sus pies en los pasillos, lo acariciaba íntimamente en los banquetes, demandaba su pasión 6 o 7 veces por jornada, le hacía obsequios superfluos y enojosos, y ordenaba a los cañadores de cítara que cantaran canciones de su honor. También lo golpeaba o arañaba, víctima de unos celos que abarcaba a todos los seres vivos de las regiones del Nilo. Imhotep trató de encontrar a los hechiceros que le habían preparado el filtro, pero estos ya se habían regresado al delta. Consultó entonces a los sacerdotes del templo de Amón en Luxor, quienes después de amonestarlo por su trato con los magos, le juraron que no había remedio para su mal, y que en todo caso su vejez o la de su esposa iban a atenuar los fuegos que tanto le molestaban. Entonces sucedió algo que empeoró las cosas. Una bailarina de Caribos se enamoró de él, y según parece lo hechizó con algún elixir del amor. Se encontró con ellas varias veces en aquellos jardines secretos, pero una noche, saciada su lujuria, aquella mujer se embarcó y no regresó jamás. Imhotep, abandonado por la mujer que amaba y acorralado por la que no podía amar, se quitó la vida con una espada, en los jardines oscuros vecinos al Nilo, bajo la luz indiferente de las estrellas. Más allá de las esperas individuales, puede hablarse de una espera colectiva, un sentido histórico de la espera. Algunos pueblos o algunos filósofos tienen una idea lineal y determinista de la historia. De este modo, todos los sucesos se van encadenando para generar un último acto, un colofón del universo, el fin de los tiempos. Fin del que luego confiere a la historia de un claro sentido de espera y preparación. Ahí está en el juicio final del cristianismo y del islam. Los mitos escandinavos también preparan un final, pero es un final más bien frustrante, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. Las profecías dicen que primero llegará un terrible invierno, que en realidad es la suma de 3 inviernos consecutivos. Los hermanos se matarán entre sí, los nombres de padres y de hijos se olvidarán en las matanzas. El lobo devorará el sol, otro lobo devorará la luna, no quedarán estrellas en el cielo. Se soltará de sus cadenas el lobo Fenrir, la serpiente mundial agitará el mar inundará la tierra. Saldrá a navegar aquella terrible nave, la nave Nagelfar, que está hecha con las uñas de los muertos que conducen a las fuerzas del mal. Para que el Ragnarok no llegue, los escandinavos le cortaban las uñas de las patas a los muertos, para que no pudiese llegar al fin de la construcción de la nave terrible. Odín, en aquel día del Ragnarok, iba a ser devorado por el lobo Fenrir, y el lobo Fenrir iba a ser muerto por Vidar, que le iba a poner un zapato en la boca. Pero ese zapato estaba hecho con los cueros que los zapateros tiraban, de modo que era deber de todo zapatero desperdiciar mucho cuero, para permitir la construcción de aquel botín que iba a matar al espantoso lobo Fenrir. Los dioses y los hombres saben que esto ocurrirá, pero acá hay una espera de sentido negativo, ya que todos trabajan para demorar estos sucesos todo lo posible, ya sean cortando uñas de los muertos o tirando sobrantes de zapatero. Como se ve, cada profecía convierte el tiempo en espera. Cuando el oráculo señala una catástrofe en el futuro del héroe, el héroe empieza a esperar y a prepararse. La espera es siempre preparación. Otras cosmologías intimidan con la magnitud de los tiempos. Según los hinduistas, hay una montaña que tiene 100 millas de altos. Una vez cada 100 años, un pájaro roza apenas con una de sus suaves alas la cima de la montaña. El tiempo que esos roces tardan en desgastar la indigente masa es el tiempo que dura un día en la vida de Brahma. Acerca de los plazos de esperas existen distintas opiniones. Antoine de Saint-Exupéry, o al menos su inevitable personaje, declaran que es indispensable conocer la duración de la espera. En el memorable capítulo 21 del Principito, el zorro declara que prefiere que sus amigos lleguen siempre a la misma hora.
Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuando más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 de la tarde me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Para Roland Barthes, es absurda la espera cuyos plazos uno conoce. Una espera noble, dice, sucede cuando los horizontes son inaccesibles. Nadie sabe cuándo ella vendrá. El ausente casi no participa de la espera ajena. No impone ni sugiere plazos, solo no está. Me parece que yo también prefiero la espera que no tiene plazos. Las esperas con signos de esperanza o frustración, y aún las más sórdidas, en donde la ausencia del ser amado es completa, y donde no hay ni la más mínima señal del que no está. Señal ominosa entre todas las señales de la ausencia de señales. Pero Barthes también afirma que el discurso de la ausencia lo pronuncia siempre la mujer. La mujer es sedentaria y el hombre es cazador. El que está ausente, dice Barthes, es el hombre. Dice también Barthes que la espera es un encantamiento que uno recibe la orden de no moverse. Se queda encerrado en su pieza, como Éric Zantier, esperando un imposible llamado, como dice el tango Soledad. Barthes distingue entre la angustia pura, que consiste en quedarse en un sillón sin hacer nada, y las impurezas de la angustia, en donde aparecen diversiones, asuntos que son momentos perdidos para la espera. Estas serían impurezas de la angustia, y relata también un cuento chino. Un mandarín de Hangzhou estaba enamorado de una cortesana y un día ella le dijo: «Seré tuya cuando hayas pasado 100 noches esperándome sentado sobre el banco que hay en el jardín bajo mi ventana». El mandarín aguardó durante 99 noches, sentado en el banco soportando lluvias, vientos, heladas. Después se levantó y se fue. Una espera caprichosa es una espera lamentable y digna de ser eludible. Ya en el final señalamos que esperar novias, especialmente novias potenciales, es una actividad a la que todos los matices de la espera se manifiestan en el curso de breves momentos. Al principio solo hay ansiedad y en todo caso algunas prolijidades menores, como la ingestión de pastillas de menta o la limpieza de uñas con tarjetas de crédito. Pero si llega la hora estipulada y la dama no aparece, uno empieza a ser dominado por la duda. ¿Será en realidad las 7 de la tarde? ¿Nos habíamos citado a las 7 de la tarde? ¿Era esta la esquina donde debería esperarla? ¿Era hoy la cita? ¿Habrá venido antes que yo y se habrá ido? Por lo demás, uno no sabe hacia dónde mirar. ¿De qué lado vendrá? ¿Será aquella sombra que se acerca a unos 200 metros? Por lo general, estas sombras se van pareciendo menos a lo que esperábamos mientras más cerca está, hasta que se revelan definitivamente como desconocidas. Cada vez que se detiene un ómnibus, inspeccionamos a las personas que descienden y aún más miramos hacia el interior del vehículo, pensando que a lo mejor no se bajó por error o por arrepentimiento. En la vereda de frente, una señorita está esperando. ¿Será ella? Ya son las 7:15, seguramente estará molesta. Cruzamos a las carreras para comprobar solo que la dama es otra desconocida. Pero también comprobamos que la avenida es ancha y que no hemos estipulado en qué vereda esperaremos. A las 7:20 ponemos plazo a nuestra dignidad y decidimos irnos a las 7:30. Al mismo tiempo, vamos desarmando los mecanismos de preparación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Después de todo, no era tan linda. A las 7:25 no nos molesta tanto cuánto tarda en llegar la dama, sino cuánto tarda en llegar las 7:30. Finalmente ella llega y todo esto se olvida, o se escribe de nuevo bajo la forma de una refinada dilación del placer. Ya en el final de la charla comprobamos que acaso solo ha consistido en una molesta teoría de la desilusión. La existencia indica que casi siempre ocurre lo deforme, lo desatinado, lo injusto. Ante esa comprobación, los espíritus burgueses tienden a abandonar la espera, o a convertirse ellos mismos en agentes del rechazo y la traición. Presiento oscuramente que las almas nobles tienden a desarrollar un sistema de afectos,
dignidades e inteligencias que funcionan aún sabiendo la inutilidad de los esfuerzos. Tal vez no llegará el Mesías, pero mientras no llega haremos versos, haremos ciencia, besaremos a nuestras novias y dormiremos la siesta con nuestros hijos. Mientras se aproximan las fuerzas que habrán de destruirnos, nosotros procedemos como si hubiésemos nacido para un destino más digno. Chejov, que ejercía una trivialidad deliberada, ha dicho en una carta a su Wary: la gente cena y al mismo tiempo logra la felicidad o destrozar su vida. Nuestra condenación o nuestra salvación están ocurriendo ahora. Esta charla también ha sido de espera, la espera de una revelación que finalmente no sucedió. Tal vez, mientras esperábamos, algunos modestísimos goces hemos recibido. Es posible que nuestro cuerpo y nuestra mente estén preparados solo para proyectarse hacia lo que no es, solo para desear lo que no está, solo para inclinarnos hacia el porvenir. Sin embargo, si es que hay que elegir lo que se espera, yo elijo, si me permiten, la más imposible de las esperas. Espero el pasado, ahorro para el pasado, aguardo trenes que ya se fueron, novias que ya son ajenas, amigos que ya se han muerto. La espera no es vana ni pasiva. Lo poco bueno que hay en mí es lo que hago preparándome para esos encuentros que no sucederán nunca.